Es Josué capítulo 2 del 1 al 21. Josué es la versión en la Reina Valera 1960. Josué envía espías a Jericó. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: Andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro, y les dijo: Marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: Nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: Sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Lo que yo estuve estudiando en estos días, leí varios predicadores, varios estudios bíblicos donde querían cambiar la versión, que decía que Rahab era una mujer que tenía una posada, un tipo hostal o hotel donde llegaban los viajeros. Pero la Biblia, tanto en Josué 2:1 como en Hebreos 11:31, mencionan a Rahab como una prostituta, como una ramera. En Hebreos 11:31 nos dice
que por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Muchas veces tratamos o nos creemos que vamos a ayudarle a Dios cambiando palabras, modificando su evangelio para que sea más digerible o no se oiga tan feo decir que era una prostituta la mujer que los ayudó. Sin embargo, también en este mismo fragmento, Dios nos muestra que Él hace como Él quiere y Él elige de entre lo menospreciado, entre, digamos, lo peor de lo peor, a sus siervos. No va a elegir a quien Él no desee para cumplir sus propósitos. Dios es soberano y Él hace como Él quiere. En la siguiente parte, en Josué 2, del 3 al 7, nos habla de que Rahab esconde a los espías y miente a los perseguidores diciéndoles que se fueron y que ella no sabe a dónde se habían ido. A pesar de que Rahab tenía fe en Jehová por lo que les menciona a los hombres que envió Josué, no deja de ser una persona recién convertida. Y no deja de pensar o de creer que Dios necesita de su ayuda. Cuando nosotros no sepamos qué hacer en una situación y nos veamos comprometidos a tener que mentir por, entre comillas, ayudar a Dios, lo primero que tenemos que hacer es acudir a Él para que no nos permita pecar. La mentira es mentira. Nunca se va a justificar ante los ojos de Dios porque es un pecado. Precisamente, es abominación a los ojos de Dios. En Proverbios 12:22, la palabra de Dios lo menciona. Dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Entonces, si queremos agradar a Dios, vamos a decir la verdad. Entonces, bueno, nada más recapitulando un poco. Cuando tengamos duda sobre hacer algo que a nuestra vista está bien, pero sabemos que es pecado ante los ojos de Dios, debemos acudir no a ninguna caña movida por el viento, no acudir a cualquier persona, sino a Dios. Lo que Rahab debió haber hecho fue ir a preguntarle a Dios y decirle, Señor, si vienen a buscar a los hombres que tengo escondidos, ¿qué hago? O en otra situación, haberle pedido a Dios que no enviara a nadie, así ella no hubiese mentido y no estuviera en pecado ante Dios. Por otra parte, en esta misma lectura, a pesar de que Rahab era una mujer, una prostituta, a pesar de que vivía en un pueblo de gentiles, ella tenía fe en Dios. Ella solamente escuchó lo que Jehová hizo en el mar, de abrirlo y dejar pasar a su pueblo. Ella solamente escuchó que sustentó al pueblo de Israel en el desierto con maná. Ella solo escuchó que Dios le dio de beber al pueblo de una peña. Ella no vio ni presenció nada de lo que el mismo pueblo de Israel vivió. Sin embargo, tenía más fe que la mayoría de los israelitas. Ella sabía que Jehová es Dios. Ella sabía que es Dios arriba en los cielos y en la tierra. Lo menciona en el Josué 2, en el capítulo 2, del 8 al 11. Lo dice muy claro. Dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y a todos los moradores del país. Ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Ella temía más a Jehová que al mismo rey, porque si el rey se hubiera dado cuenta que ella tenía ocultos a los espías, ella hubiera sido condenada a muerte. Ella sabía que Jehová es el Todopoderoso, es el Dios que abrió el mar, es el Dios que sustentó a su pueblo y es el Dios que le había dado esa ciudad. Entonces temía más a Jehová y sabía que Jehová es Dios.
En el versículo 11 dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces tenía mejor teología que las personas que decían ser parte del pueblo de Israel y que decían creer en Dios. Eso de mencionar que Jehová es arriba en los cielos y abajo en la tierra es una confesión de fe, porque lo está reconociendo como Dios todopoderoso y es una sierva de Jehová, a pesar de dedicarse a lo que se dedicaba. No lo justifico, no estoy diciendo que estaba bien, pero ella recién estaba conociendo de Dios. En un estudio que escuché decía eso, ¿no? Que a veces nosotros nos creemos como necesarios para Dios y que Dios necesita nuestra ayuda. Escuchaba a una predicadora que decía, yo le ministré a tantas personas y se convirtieron. No se convirtieron por lo que ella les dijo, se convirtieron porque Dios les habló, porque Dios trató individualmente con cada persona. Y si Rahab tenía fe en Dios, si Rahab tenía una fe en Dios, era porque Dios le había dado esa fe, porque ella había escuchado y ella había creído. En Romanos 17 dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si Dios no trata con tu corazón, si Dios no trata con tu corazón, no vas por ti mismo no vas a buscar de Dios, no vas a aumentar tu fe. La fe es un regalo de Dios. Entonces, bueno, continuando con el relato, cuando ella habla con los espías de Josué, igual en el capítulo 2, versículo del 12 al 14, pide misericordia para su familia. Como ya había mencionado, si ella era descubierta de que tenía escondidos a los espías, ella iba a ser condenada a muerte. Pero también sabemos que ella sabía que la tierra se las había dado Jehová, o sea, la ciudad ya le pertenecía al pueblo de Israel porque Jehová se las había dado. Sin embargo, su temor era mayor a Jehová que a lo mismo que iba a suceder en el pueblo y lo que le podía suceder a manos del rey. Yo esta parte la entiendo como cuando una persona, Dios le revela su evangelio y tú sabes que estás en pecado y tú sabes que vas a morir, tú sabes que vas a recibir un castigo eterno por tu pecado, por tus concupiscencias. Y cuando sabes que la única forma de no morir, y lo digo así porque Rahab lo que tenía era el temor de que a ella le pasara algo, y se da cuenta de que aceptando a Dios como su Señor y convirtiéndose en su sierva, era salva de morir. Y no hablo solamente de la muerte física, sino también del castigo eterno. Entonces ella empieza a pedir por su familia, y eso nos sucede a muchos, que lo primero que queremos hacer es hablarle a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, si los tenemos, porque no queremos que mueran, porque no queremos que pasen una eternidad en el castigo eterno. Entonces Rahab pide misericordia para su casa y para su familia, para sus hermanos y para sus posesiones. Los enviados de Josué le dicen que sí, y le dicen que ponga un cordón de grana que le dan ellos mismos. El cordón de grana era un cordón de color rojo. Y este mismo cordón nos hace referencia, este mismo cordón rojo nos hace referencia al sacrificio que hizo Jesús por nosotros, empezando por la institución de la Pascua, que en inglés significa, que en inglés se traduce como Passover, que significa pasar por alto, que fue lo que hizo el ángel de la muerte, y podemos leer en Éxodo 12:23.
Lo voy a leer. En Éxodo 12:23 dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no la dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces, las casas que tenían la marca de sangre las casas que tenían la marca en el dintel de sangre de cordero no iban a ser tocadas por el ángel de la muerte. En la casa de Rahab la señal era un cordón rojo que indicaba que cuando los guerreros entraran a la ciudad no iban a tocar a su casa ni a los moradores. Entonces, la única forma de ser redimidos de nuestro pecado es aceptando a Jesús, a Cristo como nuestro Señor. Y hace también esa misma referencia cuando dice en Isaías 53:7. Acá está. Nos habla de Jesús y dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Vemos otro ejemplo en Juan 1:29. Donde dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Hebreos 9 del 12 al 14 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la carne de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es la única manera de tener misericordia, de que no seamos castigados eternamente, es rendirnos al señorío de Jesús, reconocer a Jesús como la única puerta para llegar al Padre. Y la redención la obtenemos únicamente por medio de Jesús. En Efesios 1, en el 6 y 7, versículos 6 y 7, todo es de la Reina Valera lo que estoy leyendo. Dice, Efesios 1, 6 y 7, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y también en Apocalipsis 5, 9, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Y por qué menciono nuevamente que de lo vil y menospreciado Dios busca a sus siervos? Porque pues a Dios no le impidió que Rahab hubiera sido una prostituta para cumplir sus propósitos, y le dio fe para que creyera en él y fuera salva, porque ella temía más a Dios que a lo que le pudiera pasar en este mundo. En Primera de Corintios lo dice, Primera de Corintios 1, 27 al 31. Dice la palabra de Dios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis
vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. Muchas personas piensan que porque son pecadores, Dios no los puede perdonar, y lo mencionan de esa forma. Eso solamente es una justificación al pecado, a su propio pecado, porque Dios puede perdonarte siempre y cuando tú aceptes a su Hijo como tu Señor. Pero si tú te escudas en el hecho de que no hay peor pecador que tú, para que Dios no te perdone y para no rendirte a Él, únicamente estás escondiendo tu pecado y estás justificando que no quieres dejar de pecar. ¿Por qué he mencionado varias veces a Rahab? Porque en el estudio que yo hice también, y en estudios anteriores donde hemos estado leyendo y estudiando, la mencionan como parte de la genealogía o del árbol genealógico de Jesús. La genealogía completa se puede leer en Mateo 1, del 1 al 17, pero yo nada más voy a leer el Mateo 1 al 5, Mateo 1, voy a leer el versículo 5, donde dice: Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed. Entonces, en el linaje de Jesús había una mujer que era una gentil, y no solamente eso, era una prostituta. Entonces, el mismo Jesús nos muestra que no hay nada que Dios no pueda perdonar, porque Él nos creó y Dios quiere que estemos con Él. Nosotros somos los que nos apartamos por nuestro amor al pecado, porque no queremos saber de Él, porque nos dice: estudien mi palabra, aprende de mí, y lo que hacemos es poner pretextos, es poner excusas, es decir, no tengo tiempo, cuando en este momento tienes todo el tiempo del mundo. En el tiempo de Rahab, ella nada más escuchaba lo que decían los viajeros, lo que oía en la calle, porque ella vivía en el muro. No tenía la facilidad que todos tenemos de saber lo que está aconteciendo en otras partes, en otros países, en otras partes del mundo, con solo entrar al internet y darnos cuenta que hubo una guerra, que hubo una tormenta, que hay un huracán. Las noticias nos llegan en segundos. A ella le llegaban rumores. Ella no tuvo predicadores que le hablaran sobre Dios. Ella solamente escuchó lo que Dios hizo, y eso le bastó para creer en un Dios todopoderoso y omnipotente, omnisciente, que está en todo momento y en todo lugar. Entonces, ¿qué pretexto podemos tener para no estudiar su palabra? ¿Qué pretexto podemos tener para decir que no podemos estudiar sobre Él? Lo que debemos decir es que no queremos, y debemos aceptarlo. Al aceptarlo, nosotros debemos y podemos pedirle a Dios: Señor, dame hambre de ti, dame hambre de tu conocimiento, ayúdame a entender tu palabra, pero no hacer de un pretexto, una causa de perder o de tener. No lo hagamos una causa de estar alejados de Él. A veces solemos decir que estamos muy ocupados que está Dios muy ocupado para escucharnos, cuando la realidad es que los ocupados somos nosotros. Dejamos a Dios para el final. Como les había mencionado, Rahab únicamente tenía los rumores, lo que le escuchaba. No tenía la facilidad que tenemos para buscar un versículo en una aplicación en el teléfono, para entrar a una computadora y buscarlo en segundos. Ella no tenía un predicador que le explicara lo que significa tal o cual cosa. Ella solamente escuchó que Jehová abrió el mar, y eso fue lo que le bastó para temer a Dios, para saber que no necesitamos nada más que a Él. Cuando mencioné que hay personas que dicen que Dios no nos puede perdonar, estuve también leyendo el
en Juan capítulo 8, versículo 1 al 11, la parte donde habla de la mujer adúltera. Dice, la mujer adúltera. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Yo estuve leyendo mucho sobre eso precisamente porque usamos ese pretexto, ¿no? No hay peor pecador que yo he hecho muchas cosas feas, malas, entonces Dios no me puede perdonar. Si Dios te creó, si Dios te sacó del polvo, Él puede hacer eso y más. Únicamente está muy claro lo que tienes que hacer, es reconocer tu pecado, es mostrar un buen testimonio, es reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. No hay otra forma de llegar al Padre. Yo leía en Santiago 2:25 que dice, y lo vuelve a mencionar por si ahora sí que nos quedaba alguna duda de que Rahab era una prostituta, lo vuelve a mencionar, dice Santiago 2:25. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Yo ahí me confundí un poco y decía, entonces, porque ella escondió a los espías, entonces ella fue justificada. No fue justificada. Efesios 2:9 nos dice que no por obras para que nadie se gloríe. A ella le justificó su fe. Ella era una mujer justa porque ella creía en Jehová y creía en el Mesías. Entonces, ¿por qué debemos hacer buenas obras? Porque si realmente eres cristiano debes mostrar un buen testimonio, un testimonio visible. Porque en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Cuando una persona reconoce a Jesús como su Señor, como su Salvador, pasa que empieza a imitar la vida de Jesús. Por él, no. Por él mismo por uno mismo nadie buscamos de Dios. Es Dios quien nos da la fe y es Dios quien nos usa para gloria suya. Muchas personas cuando se convierten, cuando dicen que son cristianos, lo primero que hacen es ir y decir, yo soy cristiano. Pero dicen malas palabras, pero siguen de borrachos, siguen fumando, siguen haciendo lo mismo que cuando estaban en el mundo. Entonces, ¿qué diferencia hay? Si las personas cuando te miran no notan alguna diferencia entre una persona del mundo y una persona que dice ser cristiana,
Pues entonces arrepiéntete y conviértete, porque no has nacido de nuevo. Ríndete al señorío de Jesús, atiende su llamado, búscalo ahora que puede ser hallado. En Juan 14:6, ya nada más para terminar, les repito lo que dijo Jesús. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.